Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta charla del martes 22 de agosto de 2023, que ya se nos está acabando el año, pero bueno, aquí estamos contentos y hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor poco tocamos, no estamos acostumbrados ni al ahorro, ni a la pensión, etcétera, pero que es tan importante para nuestro retiro. Y tenemos como invitado a Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Luis. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto poderlos acompañar y pues platicar ese tema tan importante que atañe a todas las personas, que es la pensión y el retiro. Así es. Miren, Juan Carlos Martínez Damián es abogado y es especialista en pensiones del ISSSTE, con más de 5 años de experiencia en el ramo, supervisor en el despacho Pensión Justa, que lleva más de 25 años ayudando a pensionados también del ISSSTE. Ojalá y esta charla sea de su interés, sobre todo que nos dé claridad en lo que a las pensiones se refiere. Juan Carlos, buenos días, bienvenido y cuéntanos por dónde empezamos, porque este es un tema pues bien dijiste, importante y valioso. Sí, es un tema muy amplio. En México estamos viviendo un tema de cambio que venimos arrastrando de tiempo porque cambió nuestro sistema de pensiones en general. Tuvimos cambios en las leyes, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE se reformaron y ahora conocemos lo que son las AFORES, el ahorro que cada quien debe tener. Pero ahorita nos vamos a centrar principalmente en estas personas que cotizan a los regímenes anteriores porque son los que están más próximos a pensionarse o incluso pues ya se están pensionando, para que sepan qué es lo que pueden hacer, cómo es que ellos pueden obtener ciertos beneficios para tener una mejor pensión y por ende una mejor calidad de vida. Sí, claro. Yo invito a la gente que ya nos empieza a saludar, por ejemplo, Mariani Trejo en redes sociales, que escribe, buenos días, excelente tema, sí, excelente e importante, muy importante tema. Entonces les doy la bienvenida, escriban sus preguntas para que en algún punto se las lea aquí a Juan Carlos y que nos haga el favor de contestarlas. Adelante, Juan Carlos. Ok, arranquemos con esto entonces. Hay que considerar que primeramente tanto en IMSS como en ISSSTE tuvimos este cambio. En el IMSS fue en 1997, es decir, la gente que cotizó después de 1997 tiene una forma de pensionarse diferente, y las que cotizaron antes de 1997, que le conocen como la ley 73, pues también tienen una forma de pensionarse, al igual en ISSSTE. En ISSSTE encontramos lo que se le conoce como el artículo 10º transitorio, todos estos trabajadores del ISSSTE que cotizaron antes del 2007, pero también encontramos a los trabajadores que cotizaron posterior al 2007, esto es, los que están en cuentas individuales. Entonces, ahorita vamos a hablar respecto al ISSSTE, respecto a la ley anterior del ISSSTE, que es el 10º transitorio, y cómo es que los diferentes tipos de pensión les pueden beneficiar a nuestros oyentes, a quienes pudieran estar interesados en esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de requisitos, de cómo es hacer este trámite para pensionarse, porque es importante, y algo que planteabas al inicio en el post promocional, es tener conocimiento, estar asesorados, y eso es súper importante, porque muchos escuchamos al amigo, a la amiga que se pensionó y dice, yo me pensioné de esta manera y yo le hice así, le puedes hacer como yo le hice, pero cada caso en particular es tan especial y cada uno requiere un estudio específico muy particular. Aquí hablamos de IMSS, de ISSSTE, estamos hablando de leyes diferentes también entre los dos institutos, y para cada tipo de pensión pues existen especialistas. Entonces, algo que debemos saber, que debemos tener en cuenta, es que para pensionarnos, que es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, porque es nuestro futuro, porque es con lo que vamos a vivir ya en la etapa de nuestra vejez, nuestros últimos años, pues estar asesorados de la manera correcta.
cada tipo de pensión, cada instituto y los muchos institutos, porque aquí solo estamos hablando de IMSS y de ISSSTE, principalmente de ISSSTE, pero existen muchísimos institutos a lo largo de la República, institutos locales que cada entidad federativa tiene. Entonces, sobre todo eso es estar bien asesorados. Y ahorita que vamos a hablar un poquito más del tema de ISSSTE, les voy a platicar de los diferentes tipos de pensión. Uno de ellos es la pensión por edad y tiempo de servicio. Esta pensión se otorga para alguien que trabajó para el Estado, que trabajó para el gobierno y que cotizó al menos 15 años. Entonces, esta persona, al tener 15 años y al tener el requisito de la edad, que actualmente son 60 años, pueden recibir una pensión del 50% de lo que estaban ganando como trabajadores activos. Hay muchos pensionados de este tipo, entonces dos requisitos son muy importantes en la mayoría de las pensiones: edad y tiempo de servicio. ¿Cuál es la edad? Es importante que ustedes se puedan asesorar de cuál es la edad según el instituto, según el régimen en el que se encuentran, cuál es la edad y cuál es el tiempo de servicio. Y A ver, también, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, pero yo te pregunto algo, por favor. Tú hablas de 15 años de servicio, 60 años de edad. 60 es lo que se considera hoy la edad para pensionarse, o a partir de 60 es con 50%, a lo mejor 65 es con el 100%, no sé. Por favor, esta parte te pido que me aclares. ok, en este caso específico del ISSSTE, realmente la edad no representa algún cambio en el porcentaje. Lo que va a representar un cambio en el porcentaje son los años de servicio. Esto estamos hablando de pensiones de ISSSTE del 10º transitorio. Porque si se trabajaron 15 años, se tiene el 50% de lo que se cobraba. Y de allí vamos subiendo. Se trabajaron 16, 17, 18 y podemos llegar hasta 29 años y se obtiene el 95% de lo que se estaba ganando como trabajador activo. Entonces, en caso de ISSSTE, específicamente del 10º transitorio, que es la ley anterior del ISSSTE, el requisito de tiempo de servicio es muy importante porque es el que nos va a ayudar a tener una mejor pensión. La edad es como el punto de partida. Si tienes 60, ya tienes el derecho a la pensión. Todo va a depender de los años que trabajaste. Muy bien. ¿Es igual en el Seguro Social o similar? En el IMSS sí tenemos allí un cambio. Allí tenemos una mezcla tanto de años de servicio como de edad. En este caso, semanas cotizadas. Semanas cotizadas, que es como se maneja en IMSS. En IMSS son años de servicio, en IMSS son semanas cotizadas y va a depender también de las semanas cotizadas y conforme va incrementando la edad, es decir, si la vamos tramitando en una edad un poco más avanzada, el porcentaje también es mayor. Entonces, aquí importan en IMSS las semanas cotizadas y también respecto a la edad, si tenemos más edad, vamos obteniendo una mayor cantidad de pensión. Bien, correcto. Adelante, por favor. Ok, esta es la pensión mínima que se puede obtener, 15 años de servicio en caso de ISSSTE, pero también tenemos la pensión que todos quieren obtener, que es una pensión por jubilación. Muchos preguntan, oiga, ¿cuál es la diferencia entre ser pensionado y ser jubilado? Ok, pensionado eres cuando recibes una pensión porque falleció tu esposo, porque fallecieron tus padres, porque fallecieron tus hijos y tal vez tuviste una pensión por ascendencia o no alcanzaste el máximo de la pensión. Todo eso son pensiones, pero la jubilación es la que obtenemos al 100% ya después de haber concluido con nuestros años de trabajo, podemos jubilarnos. En el caso de la pensión de ISSSTE del 10º transitorio, son 30 años para hombres, para poderse jubilar, 30 años de servicio, y para el caso de mujeres son 28 años. Y aquí se preguntarán, oye, ¿por qué para los hombres son 30 años y para las mujeres 28? Bueno, esto es simple de contestar. Las mujeres, por sus actividades, por el simple hecho de ser mamás, por tener que educar hijos, causan un mayor desgaste en su vida que un hombre. Tan solo el embarazo
pues cambia el cuerpo de una mujer muchísimo. Y se los digo, soy papá primerizo, entonces el cambio en una mujer pues es muy grande cuando está embarazada, y el desgaste y toda la vida que llevan, que es, podríamos decir, lo que es más ajetreada que la del hombre, porque ahora en este rol de trabajar también, porque ellas también trabajan, y aparte estar con la familia, educar a los hijos, ver a los hijos, pues generan un mayor desgaste en su vida. Entonces las pensiones para mujeres en caso de ISSSTE se otorgan con una menor edad, y con menor tiempo de servicio. En el caso de tiempo de servicio son 28 años para mujeres y 30 años para hombres. Y en el caso de edad, para una mujer en el 2023 son 55 años. Con 55 años ya pueden obtener una pensión por jubilación, mientras que un hombre son 57 años. Ahí también tenemos una diferencia. Al hombre no solo se le pide trabajar un par de años más, sino también tener un par de años más de edad para poder recibir la pensión. Muy bien. Síguele, por favor, está interesante, no te quiero interrumpir. Ok, perfecto. Esto es para la pensión por jubilación. ¿Y qué tiene de particularidad la pensión por jubilación? Y qué es lo más importante, es que es el 100%. Teniendo jubilación, teniendo este máximo de años y cumpliendo el requisito de la edad, nos lleva a obtener el 100% de lo que ganábamos como trabajadores activos en nuestro salario base. Eso nos ayuda muchísimo, porque prácticamente la idea es irnos con lo mismo, con la ventaja de que vamos a obtener, no vamos a recibir, perdón, cobros de ISR, al menos en un porcentaje. Si ustedes son jubilados, si son pensionados o están por pensionarse o jubilarse, les tengo una buena noticia, y es que se van a olvidar del impuesto sobre la renta. Se va a dejar de pagar este impuesto. Eso hace que pues ya no tengan esos descuentos. Actualmente ya tenemos por ahí en la miscelánea fiscal un pequeño candado que se implementó, y si tú recibes más del equivalente a 15 UMAS, pues sí te van a cobrar ahí un pequeño impuesto solo sobre el excedente, pero la mayoría de los pensionados está por debajo de esta cantidad. Entonces pues la ventaja es que también ya no van a cobrar, ya no les van a cobrar ISR. Esa es una buena noticia para los que están por pensionar. Claro. Cuando hablas de pensionarse con un porcentaje del sueldo bruto, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿incluyen prestaciones o se incluyen para calcular ese sueldo, esa jubilación, esa pensión o no? Ok, en caso de pensiones de ISSSTE, actualmente solo se calculan con el sueldo base. Lamentablemente, si había alguna compensación, había algún concepto adicional, la misma Suprema Corte ya dijo que no pueden calcular las pensiones tomando en cuenta esos conceptos. ¿Por qué? El instituto, cuando hace las retenciones para aportación a fondo de pensiones, solo toma las retenciones sobre el salario base. Entonces, si él cobraba una compensación, un sobresueldo, cualquier concepto adicional según el trabajo que desempeña, el ISSSTE no le hace cobros de esas cantidades. Por lo tanto, la misma Suprema Corte ya determinó que no deben tomarse en cuenta para cálculo de pensión, solo el salario base. Eso en cuestiones de pensiones del ISSSTE, muchas veces les dicen a las personas, oiga, es que puede demandar, puede ver las opciones. Nosotros les platicamos con claridad que pues hay demandas que ya no proceden, hay cosas que no proceden, y eso siempre es importante, hablarles a las personas con honestidad, no crear una falsa expectativa, porque es fácil decirle a una persona, sí, yo te ayudo, podemos ver qué se puede hacer en la pensión, y al final no tener ningún resultado. La intención de poder asesorarlos, de poder brindarles este apoyo como abogados, pues es que verdaderamente vean un beneficio, que verdaderamente ustedes puedan obtener algo, ya sea un retroactivo, un incremento de pensión. Entonces, es importante que ustedes sepan, al menos los pensionados del ISSSTE, que para pensiones solo es el salario base. Por ahora solo es eso. Muy bien. Pues adelante, por favor. Ok, una pensión que también se maneja en el caso de ISSSTE,
pues es la pensión por viudez. Este es muy importante, la pensión por viudez, porque muchas veces las viudas y principalmente las concubinas se encuentran con muchos problemas para poder obtener la pensión. Y nos hemos encontrado con cada historia de terror aquí en el despacho, en las oficinas, sobre la esposa que no se enteró que ya se habían divorciado de ella, o la concubina que vivió 40 años con la persona y tuvo 5 hijos, pero resulta que él tenía un acta de matrimonio previa y entonces, por lo tanto, ya no hay derecho a pensión porque la esposa tiene mayor derecho que la concubina. Entonces, eso es súper importante y eso también es algo que quiero compartirles, que quiero instarles a que lo puedan hacer. Si usted tiene una relación con una persona y ya lleva 10, 5, 10, 15, 20 años y les preguntan, ¿por qué no se han casado? Ay, pues, porque no se dio, porque ya para qué. El acta de matrimonio es muy importante. El acta de matrimonio puede apoyarlos a tener una pensión o a que una persona que lleva 20 años con que estuvo casado durante 20 años y falleció su cónyuge, se quede sin nada porque no tiene cómo acreditarlo y porque había un matrimonio previo o porque sin darse cuenta se divorciaron de ellas. Entonces, es importante, a veces entre las familias, entre los matrimonios, no suena tan bien platicar de, oye, y cuando te mueras, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar conmigo? Siempre hay que estar bien preparados a las familias, a los hijos, decirles, ¿sabes qué? Aquí está la póliza de seguro, aquí está este dinero que dejé en esta cuenta y que tengan conocimiento de todo, no es decir, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan interesado? ¿Acaso ya quieres que me muera? No, sino estar bien preparados porque es algo que va a pasar tarde o temprano. Entonces, que como esposos, que como esposas, estemos bien informados, bien asesorados y preguntemos, ¿qué documentos voy a necesitar para obtener una pensión, esposo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tienes el número de un abogado? ¿Tienes el número del asesor de la FORE? No lo sé, pero siempre tener toda esta información, porque al final podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables, con cosas que no nos esperábamos y al final también, pues estamos hablando del futuro tanto de nosotros como de nuestros cónyuges, de nuestras esposas. Lo bonito de una pensión también es que una pensión se tiene de por vida en el caso de las pensiones con leyes anteriores, tanto de IMSS como de ISSSTE, se tiene de por vida y cuando se fallece, cuando ya no se está, se le puede dar a la esposa o al esposo. Entonces, eso también es muy bueno, que estemos bien asesorados y que se casen o si no se quieren casar, al menos vayan y acrediten un concubinato para que no vayan a salir con malas experiencias al final y el esfuerzo de muchos años, de mucho trabajo, pues al final no tenga un resultado favorable para las personas que queremos. Ese es un buen tema. ¿Cómo se acredita un concubinato? Sería la pregunta. Ok, ¿cómo se acredita un concubinato? Hay diferentes formas de acreditar un concubinato. Se puede hacer ante un juez familiar y necesitamos tener una resolución en donde diga que Juanito Pérez y Juanita Pérez viven juntos desde hace 20 años y engendraron tantos hijos y entonces quede una constancia de que se ha vivido en concubinato. Eso lo pueden hacer, pero también lo pueden hacer a través de las delegaciones. También hay algunas actas de concubinato, les van a servir para diferentes trámites. Lo real también es que no tramitan el concubinato hasta que ya no está la persona. Si es así, no hay ningún problema. Si usted vivió en concubinato 10, 15 años y ya falleció el esposo, puede acercarse igual a un despacho especializado que le apoye con este asunto que es materia familiar y puedan acreditar que se vivió en concubinato. Entonces, se van a pedir ahí algunos testigos. Algo muy importante, domicilios en las credenciales del lector. Muy importante. Esto va a ser muy determinante en un juicio de acreditación de concubinato, porque decimos, sí, vivimos en concubinato 10 años, vivimos en la misma casa, porque pues todo eso son los hechos. Vivimos en concubinato
ok, a ver, compártanos sus credenciales de lector. Híjole, es que nunca le cambié el domicilio, es que ese era el domicilio de mi mamá, ese era el domicilio de mis padres, de mi familia, es que yo tenía ese domicilio porque allá recibía un apoyo en tal alcaldía o porque quería que me atendieran en aquella clínica. Y entonces cosas que pudieran parecer ahorita tan poco importantes nos causan un problema. Tener el domicilio correcto es lo ideal. Si vivo con mi concubina, llevamos 10 años y tenemos un domicilio diferente, también le damos la invitación a que actualicen todos esos datos. Todos esos datos son muy importantes hasta para una acreditación de concubinato y que digan, ok, tienes con el mismo domicilio, testigos, un hijo en común, sí se acredita el concubinato, porque eso llega a causar también algunos problemas. Pero el concubinato se puede obtener, aunque lo ideal siempre es tener un acta, porque las mismas leyes de pensiones, tanto del IMSS como del ISSSTE, si hay dos personas que dicen, yo viví como concubina con él, y llega una, y llega otra, y llega una tercera persona, yo también fui su concubina, y todas fueron concubinas, las leyes dicen que ninguna va a tener derecho a pensión. Entonces, si por ahí se desaparece otra concubina o otro concubino, déjenme les digo que ya no va a haber pensión para nadie. Entonces, sí se puede acreditar el concubinato, es una de las opciones, aunque en mi punto de vista profesional y muy particular, siempre les recomiendo que puedan respaldarlo de preferencia con un acta de matrimonio, porque allí no hay pierde. O es matrimonio o es matrimonio. Entonces, nada que se aparece otra persona u otra persona, la esposa, al menos en la actualidad, solo puede ser una. Oye, y aquel vivo que se casó varias veces, o 2 veces, digamos, y que tiene 2 matrimonios sin que se sepan una y otra. Sí, eso también pasa y principalmente con aquellos que se casaron antes del año 2000, en donde todavía no existía la digitalización y era un poco más complicado poder ver si había casado, porque resulta que se casó en Coahuila o se casó allá en Baja California o se casó allá en Yucatán. Eh, Como decimos los abogados, primero en hecho, primero en derecho. El matrimonio válido es el que se realizó por primera vez. Ese es el matrimonio que es válido. Entonces, imagínense, su esposo se casó hace 20, 30 años con otra persona en otro estado. Usted que ha vivido 20 años con él, que lo ha consentido, que lo ha cuidado, también tiene su acta de aquí, tal vez de la Ciudad de México, de otro estado, pero al final la que prevalece es el primer matrimonio. Entonces, son cosas muy importantes que también como esposos, como cónyuges, deben platicarle. Oye, pues no te dije hace 20 años que te casaste conmigo, pero déjame avisarte que me casé antes que contigo con otra persona. Entonces, informar, tal vez son temas no tan fáciles de compartir. Oye, no le dije hace 20 años, ¿cómo lo voy a decir ahorita que me casé 2 veces antes de casarme con ella? Es mucho mejor que lo conozcan y que puedan arreglarlo. Si hay un matrimonio previo, se puede divorciar sin ningún problema. Antes el divorcio forzosamente era bilateral, es decir, forzosamente las dos personas tenían que estar de acuerdo para divorciarse. Ahora ya no es así, las cosas han cambiado y con que una de las dos partes ya no quiere estar casado, con eso basta. Entonces, si están en un tema como este, pues lo ideal es que arreglen la situación del matrimonio que estuvieron por allá y puedan disolverlo y tener bien en orden su matrimonio actual con la persona que sí está viendo por ustedes y ha visto por ustedes toda su vida. Entonces, ahora entre una pareja divorciada y otra, bueno, alguno de los dos con una concubina o concubino, la que tendría derecho es la concubina o concubino, porque es la que está vigente. Es correcto. Muchas veces las esposas que estuvieron casadas hace mucho tiempo, pero se divorciaron, quieren llegar igual así a buscar la pensión. Realmente con el divorcio y con las mismas notaciones que hay en las actas, pues se puede comprobar que ya hay una disolución de ese vínculo de matrimonio y el derecho de la concubina prevalece. Porque si hubo divorcios, porque uno de los dos quiso y se concluyó, y si se quiso casar, si se quiso juntarse con alguien posteriormente, pues ese derecho de la concubina prevalece porque la otra ya ni siquiera tiene derecho. Al ser divorciados, ya no hay ningún derecho. Un jubilado o pensionado que fallece y no está casado ni en concubinato,
puede heredar su pensión o su jubilación a alguien de su familia, a los hijos, yo qué sé? Ok, sí existen las formas, la palabra correcta no podríamos decir que es heredar, porque la pensión no se puede heredar, no es un bien que yo le pueda dejar a mi amigo, a mi mejor amigo, lo quiero dejar como heredero de este bien, no. La pensión es un derecho y este derecho se puede transmitir a alguien en caso de fallecimiento, lo puede recibir a alguien según lo marcan las diferentes leyes. Una de ellas es la viuda o la concubina, prevalece el derecho de la viuda sobre el de la concubina. Si hay dos concubinas, como lo mencionamos, ninguna tiene derecho, pero también lo pueden obtener los hijos. Y aquí va cambiando un poquito el asunto. Hijos menores de edad, todos. Aquí sí, en el caso de orfandad, aunque los hijos sean de diferente mamá, de tres mamás diferentes, tres hijos diferentes, todos tienen derecho a la pensión y entonces la pensión se divide en partes iguales. Si resulta que había una esposa, un hijo con esa esposa y otros dos hijos fuera del matrimonio, es decir, cuatro en total, la pensión se divide 25%, 25%, 25% y otro 25%. Entonces, esto tratándose de hijos que acrediten tener el derecho. ¿Cómo lo van a hacer? Simple, con un acta de nacimiento en donde diga que el papá era ese jubilado y si es menor de edad puede obtener la pensión. Esto para las pensiones por orfandad, pero también si se llega a la mayoría de edad, se puede llegar a perder la pensión, salvo que sigan estudiando. Eso es muy importante, que sigan estudiando. Los institutos, tanto ICE como IMSS, les dicen, sí te doy la pensión por orfandad, pero debes comprobarme que está estudiando. Si es así, entonces te doy la pensión hasta los 25 años. Se puede cobrar la pensión entonces un tiempo más y ya una vez cumpliendo los 25 años, se acaba la pensión. Entonces, ¿se puede pasar a los hijos? ¿La pueden recibir ellos? Sí. Algo importante también es que si hay algún hijo con alguna discapacidad, algún hijo que tenga alguna enfermedad, algún síndrome, se puede obtener ahí de por vida. De hecho, nosotros llevamos muchos casos de hijos que ya son mayores de edad, que ya tienen 50, 60 años y que tal vez dependían del papá que tenía 80 años y él fallece, se puede obtener la pensión para los hijos. Aquí es importante saber qué tipo de discapacidad tiene, qué tipo de enfermedad pudiera haber y si es alguien que puede valerse por sí mismo, o sea, de alguna manera puede entender lo que está pasando, puede entender lo que es una pensión, o si es alguien que necesita forzosamente un tutor y al fallecer el padre, pues fallece el tutor por naturaleza, entonces se necesita acreditar que esa persona es incapaz y necesita un tutor y el tutor se puede hacer cargo de los trámites de pensión, de recibir la pensión. Entonces, esto de las pensiones por orfandad también es todo un tema. Las personas pueden recibir pensión, hay que con las personas que son hijos de jubilados o pensionados, pero hay que determinar pues cuál es la situación particular para saber a qué se tiene el derecho. Hijos Y de esposas o de concubinas, pero que no sean hijos del pensionado jubilado, ¿pueden recibir pensión? no, no, forzosamente deben ser hijos del jubilado pensionado directamente. Si es el hijo de mi esposa y tiene otros apellidos, no se puede. Si fuera hijo de mi esposa, pero resulta que nunca lo registró previamente y lo registró con mis apellidos, allí sí se puede. Aquí lo que va a hablar es el acta de nacimiento. O también tratándose de hijos adoptados, eso es también un tema. Y si eres adoptado, tienes derecho como un hijo natural. Entonces también tienes derecho a la pensión. Si al final el pensionado jubilado te dio los apellidos, puedes recibir la pensión. Estamos hablando que quienes pueden recibir la pensión, primero, esposa o concubina. Hijos, ya vimos un poquito de las diferentes pensiones por orfandad según las circunstancias. Y una más, los padres ascendientes. Ellos pueden también recibir la pensión. Primero hay que confirmar, determinar que no hay ya no hay una esposa, porque si hay esposa,
Aunque el padre dependiera económicamente del hijo, la esposa tiene derecho. Si hay hijos también no se puede recibir la pensión para los papás, pero si no hay hijos y no hay esposa, los padres pueden recibir sin problema la pensión. Solamente hay que acreditar algo que se le llama dependencia económica. Hay que acreditar que esos padres dependían económicamente de su hijo. Una vez que se tenga esta resolución en donde se diga que efectivamente llevaban 10, 15 años dependiendo económicamente de él, se puede tramitar la pensión por ascendencia. Igual es un tema que a veces hay desconocimiento, no es tan común escuchar de una pensión por ascendencia, pero también se puede obtener. Entonces, si quieren saber cómo hacerlo, el primer paso es acreditar la ascendencia económica, confirmar que no hay hijos y no hay esposa, y si no hay hijos y no hay esposa, puedo recibir esa pensión de mi hijo o hija que falleció y era jubilado o pensionado. Llevo mi acreditación de dependencia económica e inicio trámites para pensión. Sin ningún problema tendrían que dársela. Ya si en el camino se encuentran problemas, pues es cuando pueden acercarse con nosotros y decirnos, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo que no, me están poniendo esta traba y ya nosotros les podemos ayudar. Esas son las pensiones que se pueden recibir, les conocemos como pensiones indirectas, es decir, no las recibe directamente el que trabajó, sino las reciben sus familiares directos conforme a las diferentes leyes. Ellos son quienes pueden recibir la pensión. Recordemos, no heredar, porque no es un bien, pero sí pueden recibirla porque es un derecho que al final el padre, el hijo o el esposo les deja a esos familiares. Muy bien. Me gustaría, aunque empezamos por la mitad, pero me gustaría empezar por el principio. Para mí, ¿cuál es el principio? Es el del ahorro para el retiro, el del ahorro para tener una pensión, una mejor pensión. ¿Cómo se hace? ¿En qué momento? ¿Quién lo puede hacer? Ok, el ahorro para el retiro. Bueno, aquí vamos a considerar que quienes debemos ahorrar para el retiro principalmente somos las personas, y me incluyo, porque somos las personas que empezamos a cotizar con las nuevas leyes. Es decir, ya con la nueva ley del IMSS, ley del 97, y con la nueva ley del ISSSTE, ley del 2007. Los que empezamos a trabajar después de esos años, debemos forzosamente pues aportar dinero a la FORE, y por ahí vemos campañas en la televisión de ponle 10 pesitos al día a tu Afore, piensa en tu retiro, tanto en radio como en televisión, y algo que debemos considerar es que mientras más pronto lo hagamos, los más jóvenes que estamos en los regímenes de pensión más recientes, debemos iniciarlo pronto. A veces no pensamos, es como un seguro de vida, no pensamos en que nos va a pasar algo, pero es algo que debemos hacer y que va a pasar. Entonces, si ya se tiene una buena edad, si ya se está ganando bien, pues es empezar a meter dinero en la FORE. ¿Quién mete dinero en la FORE? Pues principalmente nuestro patrón, se van tomando algunas cuotas que se van a nuestras afores. Lo ideal es que nosotros hagamos este ahorro voluntario, estas aportaciones, metamos dinero. Ese dinero, pues al final entra en una afore, entra en una cuenta que va a empezar a generarnos rendimientos con el paso de con el paso de los meses, con el paso de los años, y es un dinero que empieza como una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, para que cuando lleguemos a la edad de los 60 años, 65 años, pues ya tengamos ahí un ahorro. ¿Y qué es lo que pasa con ese ahorro? Que nos lo van a dar en parcialidades y ahora se llaman pensión. Y esas son las pensiones. A diferencia de las leyes anteriores, que era el gobierno quien te pagaba la pensión, no importaba, ellos iban a pagar de por vida esta pensión. Los que estamos en un régimen actual de pensiones, pues tenemos que ahorrar para que cuando tengamos la edad ya para pensionarnos, nos empiecen a dar poco a poco nuestro dinero. Hay diferentes tipos de pensión también, hay diferentes formas de hacerlo, se pueden pagar ahí algunos seguros para que sea una pensión de por vida y no nos dejen de pagar cuando se agote el dinero o los recursos. Eso también es un tema muy particular, el de las AFORES, y nosotros no somos especialistas en AFORES, pero sí conocemos por encima de este tema, es parte de lo que nosotros necesitamos conocer, pero la intención es
poder ir cobrando ese dinero que ahorramos ya cuando seamos adultos mayores. Entonces, la edad ideal para iniciar este ahorro es ya. No importa la edad que usted tenga, si no es pensionado, es meterle a la Afore, meterle a nuestra cuenta para que nos vaya generando rendimientos. Y también es importante asesorarnos sobre las diferentes Afores. ¿Quién te da mayor rendimiento? Esto lo podemos ver en la página del CONSAR, dependiendo la edad, qué Afore te va dando más rendimiento y sobre eso, pues ir tomando acciones. Lo ideal es estar asesorados. No importa el régimen, no importa el instituto, no importa bajo qué ley esté, para todos hay especialistas en los muchos institutos que hay a lo largo y ancho del país y es acércate para que recibas asesoría. Nosotros estamos enfocados principalmente en ISSSTE, en sectores de gobierno, Castralib, Caprepol, que también son institutos o cajas de aquí de la Ciudad de México, y les orientamos a recibir una pensión, cómo hacerlo, cuáles son las alternativas que se tienen, y para todo vemos especialistas. Entonces, si eres del régimen actual, la edad ideal es ya. Empieza a ahorrar desde ahora, a tus 20, a tus 30, a tus 40. Empieza a ahorrar porque al final ese dinero que tú ahorres es el que te van a dar cuando te retires. El patrón retiene una cantidad para depositar en el fondo de ahorro para el retiro, ¿cierto? Retiene una cantidad del sueldo. ¿El patrón hoy en día aporta alguna otra cantidad de su lado o no? Así es. Quien hace las aportaciones es el patrón y el trabajador con las retenciones que se hacen para el fondo de pensiones, para la Afore. Eso es lo que se va haciendo, todo depende del salario, todas estas cuestiones que debemos considerar, más lo que nosotros agreguemos. Entonces, si usted, hay una historia conocida sobre las vacas gordas y las vacas flacas, los años de abundancia y los años de escasez. Si usted está en años de abundancia, tome ese dinero aparte para su futuro e ingréselo a su Afore. Si usted está en un tiempo tal vez de escasez, tal vez pudiera llegar a ser complicado. Dice, no, licenciado, es que con trabajos y tengo para sacarlo del día a día, es a veces normal, no siempre la economía es buena, pero en la medida de lo posible, apórtele ahí a la pensión, al Afore, perdón, para que pueda tener una mejor pensión. Muy bien. ¿En qué porcentaje retienen los patrones del trabajador para el fondo de ahorro y qué porcentaje aportan los patrones para ese fondo de ahorro? Ese caso específico, por tratarse de pensiones de IMSS y particularmente de la ley nueva, dato la verdad es que no lo tengo, no puedo compartirle ese dato, nos especializamos en ISSSTE, pero yo me quedo de tarea con ese dato y se los comparto para que usted también lo pueda compartir en sus redes. Correcto, muy bien. Sigamos entonces, vale la pena empezar a ahorrar y el momento es ahora, pero yo quise hace años, yo pensé hace años en ahorrar para mis nietos, es decir, en ahorrar y pensé en un fondo de ahorro para el retiro para mis nietos y en ese entonces me dijeron que no eran sujetos de tener una cuenta de ahorro para el retiro porque eran niños. Creo que eso ya cambió o no. Ok, no, de hecho, usted quiere ahorrar para sus nietos, pero aquí hay que determinar para qué. Si usted quiere ahorrar dinero para sus nietos, para que cobren ellos cuando sean adultos mayores, ahorita no se puede porque sí, efectivamente son niños, pero hay diferentes instrumentos financieros para poder ahorrar muchísimos y ahí también vale la pena. Eso no necesariamente tiene que ver con pensiones, pero sí hay muchos instrumentos de ahorro. Ahorita algo que puedo resaltar son los CETES. Los CETES, tal vez lo han visto en las noticias, lo han visto en los periódicos, están dando un rendimiento muy bueno o cualquiera de los otros instrumentos de inversión. Hay muchas formas de poder dejarle algo a nuestros nietos y podemos determinar el plazo, eso es muy importante. Tal vez
Si fuera una cuenta de retiro, pues es para que mi nieto cobre cuando tenga 60 años, ¿no? Y pues no sabemos para qué lo queremos exactamente. Pero si usted dice, yo quiero que se pague tal vez un fideicomiso para la universidad o para sus estudios en la preparatoria, o yo quiero que a sus 20 años pues le den este dinero que yo estoy ahorrando, para todo eso hay instrumentos financieros, diferentes fondos, formas de inversión, diferentes instrumentos de inversión, y con un buen asesoramiento, también conociendo bien el rendimiento que cada uno de esos instrumentos puede dar, pues valdría la pena ponerlo a un plazo si queremos dejarle a nuestros nietos, a nuestros familiares, alguna cantidad de dinero. Cuando estamos con un asesor de inversiones, de ahorro, de instrumentos financieros de este tipo, siempre hay que preguntar todo lo que se nos venga a la mente, pregúntele, porque son bien complejos, la verdad a veces no es tan fácil entender estos instrumentos de ahorro de inversión. Si usted quiere usar alguno de ellos y contrata a un asesor, que es lo ideal, no solamente vi un TikTok y ahora quiero hacer esto, o vi un video y quiero hacer esto. No, siempre es bueno asesorarnos con un especialista que frente a frente, ya sea en una sesión presencial o en una sesión por Zoom o una videollamada, una videoconferencia, nos puede explicar y resolver todas las preguntas, porque al final es nuestra lana, es nuestro dinero, entonces hay que tomar las mejores decisiones acompañados de especialistas. Y es Cuando nuestra tranquilidad, Juan Carlos. Es nuestro futuro. así es nuestra tranquilidad, nuestro futuro, y nunca está de más asesorarnos. Muchas asesorías llegan a ser gratuitas, ya te van diciendo, yo te asesoro, si decides tomar todo esto que yo te estoy dando, pues ya tal vez te cobre alguna cantidad. Pero normalmente las asesorías son gratuitas y eso es muy bueno. Nosotros como despacho usamos esto de las asesorías gratuitas, les decimos acérquense, pregúntenos, nosotros les decimos qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuál es el tiempo que tarda y cuáles son las instancias que se requieren. Ya si usted decide entonces tomar los servicios, pues ya estaremos hablando de otra cosa, pero las asesorías hay que aprovecharlas, que son gratuitas en su mayoría, asesorías gratuitas. Claro, claro. Hay varios comentarios aquí en redes sociales y preguntas algunas, si me permites las voy a leer. María Litrago simplemente saludó, hace rato lo leí, excelente tema. María Eugenia Alanis Morales saluda, buen día desde Monterrey. Agustín Guerrero, buenos días a todos. María Eugenia Alanis, muy bien explicado, la esposa solo puede ser una. Pues sí. Así es. Agustín Guerrero, que por cierto vive en Chicago, es buen amigo de la comunidad entre Canas, dice, yo trabajé por más de 20 años en México. ¿Puedo reclamar pensión por esos años cotizados? Así es. Se puede reclamar pensión, no importa que usted vive en Chicago, se puede obtener la pensión. Al final, si usted cumple con los requisitos de pensión, puede obtenerla. Tal vez lo que podría complicarse ahí un poco es la tramitación de los documentos, porque si ya lleva muchos años ahí en Chicago y no dejó bien ordenados los documentos, pues el asunto podría ser un poco difícil, pero no imposible. Se puede usar de diferentes plataformas, incluso de la plataforma de transparencia, para obtener esos datos personales, esos documentos que tal vez necesitemos para la pensión, y lo pueden hacer también a través del consulado mexicano en Estados Unidos. Pueden hacer estos trámites, hay formas, hay diferentes alternativas. Si usted está en Estados Unidos o en cualquier otro país a lo largo y ancho del planeta y trabajó en México y cotizó a un instituto, asesórese también, porque también se pueden obtener las pensiones sin importar en dónde esté. Aquí yo necesito hacer un paréntesis, Juan Carlos, y me gustaría comentar una experiencia que es propia. Yo estoy pensionado. Okay. Y hace poco me enteré que mi registro recibo la pensión desde hace años, ¿eh? Y resulta que mis registros, cuando pedí mi historial, porque no está agregado, mi CURP no está agregado a mis datos en el Seguro Social de pensionado. Okay. Y me lo requerían para hacer el uso de la aplicación del Seguro Social en mi celular. Y no, como no lo tenía, no me lo permite. Entonces dije, pues arreglo, pónganme mi CURP. Resulta que ha sido una de trámites y de meses de gestiones impresionantes, porque además hablé a Transparencia para preguntar cómo gestiono, porque
Bueno, primero fui al Seguro Social y me dijeron, traiga su historial laboral, todo, con datos de empresa, el nombre de patrón, número de patronal, yo qué sé. Dije, pucha, pues después de que yo empecé a trabajar en 1970, entonces dije, a ver, pues no. Entonces acudí al Instituto Nacional de Acceso a la Información y dije, ¿dónde consigo esto que me pide el Seguro Social? ¿Y qué crees que me dijeron? Tú sí lo debes saber, pero para la gente que lo está escuchando, me está pidiendo el Seguro Social esta información. INAI, ¿dónde la consigo? Y la respuesta fue, en el Seguro Social. ¿Cómo en el Seguro Social? Sí, ellos se la tienen que dar, es su obligación. Ahí voy al Seguro Social. He hecho cuando menos 6 solicitudes de información, de las cuales me dicen que hay tantos datos de mi parte que no me pueden dar un resumen ni una cosa. Ya les mandé hasta conservo muchas de mis hojas rosas de afiliación al Seguro Social. Ya se las mandé, pues aún así no me responden. En lo último que me quedé, es que el mismo Seguro Social me contestó que por haber tal diversidad de registros míos, que parece ser que hay más de una cuenta a mi nombre, o a lo mejor en lugar en un día de poner Garza Hot, lo pusieron con S y no con Z, o le pusieron García en lugar de Garza. No, no tengo ni idea, porque el Seguro Social ni siquiera eso te dicen. Pero el Seguro Social acabó diciéndome en una llamada, porque ya fue más de cuates que me dieron el dato, me dijeron, aquí está el documento que nosotros decimos que hay varios, que no hay manera de responderle. Y porque hay diversidad de datos, o yo que sé cómo lo dijeron. Vaya con ese al Seguro Social, donde le tienen que anotar el CURP, y díganle, señores, ustedes mismos dicen que no tiene manera de darme la información, así que agréguenme mi CURP porque ustedes son los que no me dan la información. A ese grado llegué. Pero bueno, es un dato para que la gente lo sepa. Pueden acudir al INAI para eso y no siempre les van a responder. A lo mejor se encuentran con una pared que no hay manera de sacarlos de su lugar y punto, ni modo. Esa es mi experiencia. Hoy tengo pensión, hoy tengo servicio del Seguro Social, pero hoy no puedo usar la aplicación en el celular porque carece de curso. En fin, Yolanda Delgado, ¿quieres agregar algo? Sí, Perdón. claro, y en este tema que nos comparte en particular, bueno, podemos decir que es algo que no afecta, digamos así, de una manera tan impactante, tan negativa. Este, recibe su pensión, solo no puede usar la aplicación. Lo ideal es que funcione, por eso te sacan esas aplicaciones. Pero hay personas que no solo se trata de una aplicación, se trata tal vez de su pensión y les digan, oye, es que esta pensión de tu esposo, por viudez, no te la puedo dar porque en tu acta de matrimonio tú tienes MA y tú eres María y aquí en el acta de matrimonio te pusieron MA, entonces no eres la misma persona y todo ese trámite, toda esa bola de trámite, de ir, de encontrar una pared en un lado, encontrar otra pared en otro, es algo muy común, es algo muy común en los pensionados, entonces siempre vale la pena asesorarse. Si estamos hablando de su futuro, si estamos hablando de su pensión, de su dinero, asesores, es lo ideal. Asesorarse, preguntar en dónde, cómo, a veces nos toca dar una, dos vueltas, y lamentablemente así es la burocracia en México cuando nos acercamos a una institución, a alguna entidad del gobierno, a veces nos encontramos con esto, con regrese o haga o meta un escrito. Lo que yo les puedo recomendar es siempre háganlo por escrito, porque si vamos a una ventanilla de cualquier lugar y solamente le decimos, oiga, es que necesito esto, la posibilidad de que le digan que no es grandísima. Es No, del 99%, sí. porque no. Sí, y no le dan ninguna respuesta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cualquier solicitud, cualquier cosa que necesitemos, siempre por escrito, porque al recibirlo por escrito, ellos están obligados a contestarlo por escrito. Entonces, de esta manera no pueden tomar su solicitud y decir, ah, sí, ya la escuché, le dije que no y ahí quedó. No, ellos tienen la obligación de turnarla y de darle una respuesta. Entonces, si quieren hacer algún trámite de arreglar alguna situación de nombre, de CUP, de RFC o cualquier situación en general, la recomendación es por escrito. No necesita ser
el gran escrito hecho por el mejor jurista. No, simplemente sea claro en sus palabras, tome una pluma, diríjalo a la persona que ellos le digan, fírmelo y que le confirmen, que le acusen de recibido. Y ellos estarán obligados, conforme a lo que la misma ley les dice, de darle una respuesta. Fíjate que el tema, tú mencionaste muy bien que un riesgo es que no les den pensión. Otro riesgo es que no a la familia, a la esposa o a los hijos menores, no les den el servicio de salud, que eso también los deja desprotegidos por un mal registro. Pero hay un tercer riesgo que es lo que yo pudiera pensar para mi caso en específico, que habiendo diversidad de registros a mi nombre, el cálculo de mi pensión no es correcto porque no sumaron todo. Entonces, probablemente si yo hoy recibo 1,000 pesos, yo tendría que estar recibiendo 1,200, 1,500, 2,000, no lo sé, porque si mis datos están por varios lados, ¿cómo calcular mi pensión? Claro, claro, de hecho, tiene toda la razón y esto pasa también mucho. Nos hemos encontrado aquí con esas historias que le llamamos de terror, en donde llega una persona y dice, oigan abogados, ayúdenme, porque lleva 5 años que alguien más está cobrando mi pensión, o oigan, ayúdenme porque yo aparezco como finado para el ISSSTE, yo estoy aquí vivo y me dicen que no, que ellos tienen registro de que ya fallecí, y entonces todas estas historias de terror, como les llamamos nosotros, pues tienen solución. En el caso que comenta usted sobre que no tomen todas las hojas todos los años, obviamente le afectaría para un cálculo de pensión y tal vez está cobrando 1,000 pesos, como usted menciona, y debería estar cobrando 2. Todo esto tiene solución, eso es importante, tiene solución. Hay recálculos de pensión. A nosotros, en el caso de ISSSTE, llega gente que trabajó 15 años en una dependencia, le dan su pensión, pero después de mucho tiempo dice, pero yo trabajé años antes en otra dependencia y acumulé otros 3, 4 años. Entonces, el ISSSTE está obligado a tomar los años y recalcular la pensión. Y si hay una afectación, ahí viene lo bueno. Si hay una afectación y resulta que sí, que la pensión debía ser mayor, no solo la deben ajustar o actualizar, le deben pagar el retroactivo de todo ese dinero que no le han pagado bien, mínimo de 5 años. Mínimo en 5 años, claro. Años se tiene que pagar del retroactivo. Esto aplica en el recálculo de pensión. Me están pagando mal la pensión, lo detectaron los asesores, los abogados que revisaron mi pensión, y podemos demandar que la ajusten y que le paguen el retroactivo. Y esto también va para incrementos de pensión. Todas las pensiones, al menos la mayoría de las pensiones, se les conoce como pensiones dinámicas. Es decir, tienen que incrementar año con año o periodo tras periodo, dependiendo como lo establezca la ley de ese instituto, de ese tipo de pensión. Y todas las pensiones deben incrementar. ¿Con qué objetivo? No perder su valor adquisitivo. ¿Por qué? Pues estamos de acuerdo que con la inflación, el dinero que yo podía tener en 2015, en 2023, ya no me alcanza para lo mismo. Un fenómeno, la inflación. Entonces, para evitar que la pensión pierda su valor adquisitivo, las pensiones deben incrementar. Y muchas veces los institutos no hacen los incrementos correctos. Particularmente en ISSSTE, la ley dice que las pensiones deben incrementar al mismo porcentaje que incrementa la plaza con la que yo trabajé. Por ejemplo, yo soy maestro, me jubilé como maestro, y si al maestro en activo tuvo un incremento del 10%, yo también debo tener ese incremento. Entonces, muchas veces los institutos hacen los incrementos de manera incorrecta. El ISSSTE hace los incrementos de manera incorrecta y es cuando vienen, llevo 10 años, llevo 15 años pensionado, quiero saber si mi pensión no solo fue calculada de manera correcta al principio, sino si ha tenido los incrementos correctos en todos estos 15 años. Y nos encontramos con casos en donde están cobrando 5, 10,000 pesos menos de lo que deberían estar cobrando, y por lo tanto se puede hacer esta demanda para que incrementen la pensión y cobrar el retroactivo de 5 años. Entonces ya se imaginarán, un retroactivo de 5 años de afectación de una buena cantidad, pues al final el pensionado recibe una buena cantidad en su bolsillo del dinero que
pues no le estuvieron pagando bien. Entonces, una vez que somos pensionados, no solo es decir, ya me pensioné y ya recibo mi pensión de por vida, no. Es estar actualizados, estar asesorados y decir, mi pensión está incrementando de manera correcta, tal vez no cada año, porque pues sería algo muy complicado, cada año estar viendo si el incremento fue correcto, pero sí darse cada 2, 3 años, 5 años, echarle un vistazo, asesorarnos con alguien y que le digan si su pensión ha incrementado de manera correcta en estos años. Los institutos tienen tantas pensiones de millones de personas que incrementar al año, que no se detienen a ser bien minuciosos. A ver, déjame ver si sí se le está incrementando de manera correcta. No, los incrementos vienen en masas, vienen muchísimos. Entonces, lo ideal es cada cierto tiempo asesorarnos, acercarnos con un especialista según nuestra pensión y preguntar si el incremento ha sido el correcto. Ya cada despacho, cada especialista tendrá sus métodos, sus formas de hacer estas revisiones. Nosotros en particular lo hacemos con pensiones de ISSSTE y les decimos si se puede, o también les podemos decir que cree que está bien calculada su pensión y bien incrementada. Entonces, despreocúpese, no tiene que demandar a nadie, no tiene que hacer ningún trámite, la pensión está bien, pero a través de un buen asesoramiento. Y reitero eso, un buen asesoramiento. ¿Esa consulta tiene costo con ustedes? En el caso de nosotros, no. La asesoría No. es totalmente gratuita. Les decimos, su pensión es de tanto y debería estar en tanto. Estas son las opciones que les damos. O su pensión está bien calculada, no se preocupe, no tiene ningún costo. Váyase tranquilo a casa y regrese tal vez en 3, 4 años que podamos revisar nuevamente. La asesoría Claro, justa es totalmente gratuita. claro, claro, claro. Juan Carlos, ¿se puede incrementar la pensión cuando uno ya está pensionado o jubilado? ¿Se puede incrementar ese monto? Sí, se puede incrementar. Se puede incrementar, hay que hacer la revisión y reitero nuevamente con los especialistas según el tipo de pensión, según el instituto que le haya otorgado, pero sí las pensiones pueden incrementar por esto que les platico. Todas las pensiones deben incrementar por la inflación para no perder su valor adquisitivo y los institutos incrementan tantas pensiones que pueden tener tantas omisiones o tantos errores en ese proceso que usted puede ser uno de los afectados. Y Claro, solo un especialista lo puede revisar y si es procedente, se puede hacer una demanda ya. para que se actualice la pensión y le paguen el retroactivo del dinero que le pudieran deber. Muy bien. Sigo leyendo comentarios en redes sociales. Yolanda Delgado escribe, es muy bueno saber, gracias por los temas de tanto interés. Gracias, Yolanda, que nos acompañan. María Eugenia Larniz Morales, si el esposo es beneficiario de una esposa al divorciarse, hay que llevar a la delegación para dar de baja al beneficiario y esto afecta el monto. Si el esposo es beneficiario de una esposa al divorciarse, hay que llevar a la delegación para dar de baja, supongo que será la delegación de Seguro Social, para dar de baja al beneficiario y esto afecta el monto. Ok, vamos a tratar de contestar esta pregunta y tengo algunas dudas respecto a la forma en que se planteó, pero si alguien se divorcia, ¿puede o no avisar al Seguro Social o al ISSSTE para que ellos lo actualicen en su sistema? Pero cuando fallezca alguno de los dos, el que quiera recibir la pensión va a tener que presentar documentos actualizados. Y si se divorció y lleva un acta de matrimonio, el acta de matrimonio va a tener allí las anotaciones de que son divorciados. Entonces, no importa a veces lo que diga el sistema, yo siempre se los comparto a los clientes, el sistema de ellos es susceptible a errores, puede tener errores, cotizaciones no aplicadas, años no considerados, como le pasa a usted con la CURP, siempre al final el papelito habla, como dicen. Entonces, no importa que ellos en su sistema tengan a tal o cual persona, si hay un acta de divorcio, pues no le darían pensión. Respecto a la cuota de pensión, no se ve afectada. Si es una pensión por viudez, porque falleció el cónyuge, pero ya estamos divorciados, pues simplemente ni nos van a dar pensión. No, es solamente por divorcio, nada más pero aquí el beneficiario es el esposo y
es el beneficiario, y la esposa, si se divorcia, pues ya no le otorga pensión al esposo, ya no le toca, ¿no? Sí, ya no hay pensión. Si hay divorcio, ya no hay pensión por bebé. Ya no hay pensión. Agustín Guerrero te escribe, no se me movió acá el asunto este, permíteme por favor. Excelente, escribe Agustín Guerrero respecto a la respuesta que diste. ¿El Seguro Social hace lo mismo que el ISSSTE en aumento? Pregunta Marieli Trejo. Sí, todas las pensiones deben incrementar y la posibilidad de que no incrementen de manera correcta aplica en todo. Como les platico, son muchísimas las pensiones que se deben incrementar año con año, entonces las posibilidades de errores llegan a ser muy altas. Siempre acérquense con un especialista, en este caso si es una pensión del Seguro Social, con un despacho especialista en Seguro Social que pueda ayudarle a determinar si ha incrementado bien o si tenemos por ahí un problema. Bien, adicional a lo que escribió de excelente Agustín Guerrero, dice, voy a empezar a investigar en el consulado. Claro, adelante, gracias, te agradece Agustín Guerrero desde Chicago. Morse Mal, ¿es mejor abonar dinero al Afore o a un seguro de retiro? Saludos. Ok, esta es una pregunta que muchas veces se hacen sobre qué es mejor meter al aforo o a un fondo de retiro. Nosotros como despacho llevamos pensiones de la ley actual del ISSSTE, pero con un asesor, él le puede decir qué opciones tiene. Va a depender de muchas cosas, de los ingresos que se tienen mensuales, de los hijos, de la edad, y ellos normalmente les ayudan a construir un plan de retiro, en donde dicen, ok, ¿de cuánto dinero dispone? De cierta cantidad. Ok, podemos ingresar tanto a este rubro, tanto a este rubro, y como dicen también coloquialmente, hay que poner los huevos en diferentes canastas. No, hay que asesorarnos bien. Ellos lo que hacen es eso. No, los asesores que nos apoyan ya para el retiro en este sentido, los que hacen estas asesorías de fondos de inversión, nos dicen, mira, si tienes tanta cantidad para ahorrar, mira, podemos meter tanto acá, tanto en la FORE, en este plan de retiro, y al final ya ellos nos complementan y nos dicen, esto es lo que tú obtendrías. ¿Qué es lo que yo le puedo comentar? Acérquese con un asesor que lleve planes de retiro y él le podrá decir cuánto y en dónde puede ir invirtiendo su dinero para su retiro. Bien, Juan Carlos. Teresa Flores Medina escribe, hola, buen día, gracias por la información. Es de José Posada de La Paz escribe, ¿cuántos días contempla el aguinaldo en una pensión del Seguro Social? Ok, esa ahorita se los confirmo. Les voy platicando el caso de ISSSTE. En el caso de ISSSTE son 40 días de aguinaldo los que se dan, 40 días de pensión de aguinaldo. Ahorita les confirmo de ISSSTE. Perdón, de IMSS. Ok, si quieren, vamos avanzando por las preguntas en lo que me comparten esa respuesta para darles una respuesta certera. Bien, bien. La Marieli Trejo escribe, ¿podré asesorarme en su despacho? Soy jubilada del Seguro Social. Gracias. Ok, en particular con nosotros no, somos especialistas en ISSSTE, pero si se echa un clavado en internet, va a encontrar a algún despacho. ¿Qué les recomendamos cuando busquen un despacho? Que tenga una dirección física, que tengan años de experiencia en el tema y pues que sea una asesoría de preferencia presencial si es posible y también vean los comentarios. Tal vez no les ponemos mucha importancia en los comentarios, pero ahí podemos ver pues qué tan bueno es el abogado, cuál ha sido su trabajo, si tiene comentarios buenos o malos. Entonces, para buscar en internet son las opciones que les damos, las recomendaciones, que tengan oficinas físicas, que sean especialistas en el tema y también echarse un clavado ahí en las opiniones que tiene ese abogado o ese despacho. Si nos quieren escribir, si me quieren escribir, Marieli, por mensaje privado, yo contraté a un despacho para mi asunto con el Seguro Social que considero que es de fiar. Cuando menos a mí me dio buen resultado. Entonces, si les quieres escribir, con todo gusto te paso sus datos y espero que te den un buen servicio. Ellos sí, su especialidad es en el Seguro Social.
Ok. Y no sé si tiene la respuesta para José A. Posada de La Paz. No, sí, ¿Cuántos días? avanzamos, avanzamos. Me parece que es un mes, ¿no? Que no son días. Yo soy jubilado del Seguro Social y si no mal recuerdo, dan el doble en noviembre. En el mes de noviembre dan el doble de pensión como aguinaldo. Entonces, me parece que esa es la cantidad, ¿eh? Ok, ya aquí con la experiencia de licenciado Luis, que él es pensionado del ISSSTE, a usted le cae el doble prácticamente en noviembre. Sí, me parece que sí. Ya viene, ya se acerca. Sí, ya se acerca, ya estamos a unos pasitos. Exactamente, exactamente. Son todos los comentarios. Síguele, por favor. ¿Tienes algún tema que quieras comentar? ¿Algún aspecto? Ok, bueno, de nuestra parte, realmente con los temas que queremos compartir, concluimos. Lo único que queremos hacer es invitarlos a que conozcan de nosotros. Pensión Justa lleva más de 25 años operando. Somos especialistas en el tema de pensiones de ISSSTE, de Captraví y de Caprepol, que son estos estos institutos que pensionan a los trabajadores de gobierno en todo el país y en Ciudad de México. La asesoría es totalmente gratuita, le vamos a brindar toda la información. Aquí habemos más de 25 personas especialistas en el tema, entonces contamos con un gran número de personas que conocen de los asuntos y podemos brindarles nuestros servicios. Llámese negativa de pensión, bloqueo de pensión, solicitud de pensión, incremento de pensión, temas con pensiones por viudez, concubinato, orfandad, riesgos de trabajo, que es también allí un tema importante, las pensiones por riesgo de trabajo, todo esto que tiene que ver con pensiones de ISSSTE, estamos para asesorarles, la asesoría está totalmente gratuita, lo pueden hacer directamente a nuestros números de teléfono, se los comparto, es el 5526 51 76 79. Ese es nuestro número de teléfono, allí pueden contactarnos o directamente nuestras oficinas están ubicadas aquí en Ciudad de México, es en la calle Doctor Carmona y Valle, número 11, interior 101A, Colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pueden recibir asesoría ya sea telefónica o presencial o escribirnos también a nuestras redes sociales, allí las ven, gracias licenciado, ya las comparte aquí. Pensión Justa nos puede encontrar como Pensión Justa tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram y hasta en TikTok. Nos pueden encontrar como Pensión Justa. Compartimos información de su interés, fechas de pago, temas de pensiones en general. Y nos puede escribir también al WhatsApp que se ve aquí en la pantalla, es el 55 69 06 86 01. Somos Pensión Justa, especialistas en pensiones de ISSSTE, y yo también quiero aprovechar particularmente para hacer un agradecimiento a las personas que se conectaron, que nos enviaron sus comentarios. Yo siempre les digo gracias por su confianza, porque el simple hecho de hacerle una pregunta a un abogado, a un especialista, manifiesta la confianza que se tiene. Gracias por su confianza. Licenciado Luis, ¿qué le puedo decir? Gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Es muy agradable. Estuve viendo su canal, he estado siguiendo todos sus videos y sigan acá entre canos, suben información de interés, temas relevantes para ustedes y pues muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Yo, fíjate, normalmente pido unas palabras de cierre a nuestro invitado. En esta ocasión no lo voy a hacer porque, o bueno, vamos a hacerlo, perdón, vamos a hacerlo, pero yo cerraría con algo que me parece fundamental ante todo, que es que tengamos en orden todos nuestros documentos y lo que hacemos en la vida. Porque yo creo que de ahí parte el que no le heredemos a nuestra familia dolores de cabeza. Creo yo que eso es fundamental, el que podamos estar en orden en todo lo que hagamos para que de esta forma salgamos bien adelante. Fíjate que todavía Agustín nos escribe, ¿hay que ir personalmente o se puede hacer de forma virtual? Se puede hacer de forma virtual, ya sea en alguna de nuestras páginas, en Facebook,
lo puede hacer a través de WhatsApp o vía telefónica. Esas son las opciones que tenemos. Facebook, WhatsApp, vía telefónica. Usted márquenos y nosotros le vamos a brindar la asesoría. Muy bien. Luego, ahora están escribiendo varias personas. Se fue Agustín Guerrero, Ángel Tenorio, excelente tema, muy interesante y más sobre las aportaciones. Gracias, Ángel. María Eugenia Morales, Alanis Morales, gracias desde Monterrey. Agustín Guerrero, perfecto, nos escribe. Espero no haberme saltado a nadie. Rafael Curiel, muchas gracias por compartir tan importante información. Buenos días. No, estoy revisando que no me haya saltado a alguien porque de repente el internet me juega cosas extrañas. Creo que no, creo que están todos. Y pues ahora sí, unas palabras de cierre, Juan Carlos, por favor. Es muy importante pensar en nuestro futuro. ¿Cómo lo hacemos? A través de tener todos estos documentos en orden, de platicar estos temas que pueden ser a veces no tan comunes entre nuestra esposa, nuestro esposo, y decirle, si yo llego a faltar, tienes que hacer esto, aquí está la póliza, aquí está esta información, y con lo que yo cierro es, siempre asesórense en todo lo que hagan, en temas de una compra, en temas de un servicio, y cuanto más en un tema de pensión que es nuestro futuro. Asesoría, asesorarnos con especialistas, es la invitación que yo le quiero hacer. Hay muchos institutos, como lo mencioné al principio, puede ser del ICEMI, puede ser de Captravir, puede ser del INS, puede ser de Caprepol, puede ser de ISPAM y de todos los institutos que hay. Acérquese con un especialista, no se quede con la duda, vaya con alguien que conozca del tema. En el caso de nosotros es gratuito, pero si hay que pagar, a veces también vale la pena tal vez pagar una cantidad para recibir la orientación adecuada. Entonces, yo les comparto a todos nuestros oyentes, asesórense en un tema tan importante como es la pensión. No se queden con lo que les dijo el amigo, el familiar, no se queden con dudas, siempre es mejor la asesoría de un profesional y un especialista. Sí, completamente de acuerdo contigo. Juan Carlos, gracias. Muy interesante, muy valioso, porque efectivamente depende ahí nuestro futuro, ¿eh? Si nos estamos tronando los dedos o si nos preparamos para afrontar esa tercera etapa de nuestra vida que a veces es más grande y ahora vamos a tener 15, 20 años más de vida, es lo que nos da pues el momento que estamos viviendo y más vale que lo tengamos preparados, que estemos preparados para afrontarla óptimamente. Gracias, Juan Carlos. Yo agradezco a todas las personas que se comentaron y que nos escribieron. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en otra sesión de Entrecanos. Que tengan todos un excelente día. Gracias.